a la Casa del PCNT, a la Casa de los Trabajadores. Nosotros decimos que convocamos a la prensa, el plenario departamental convoca a la prensa para dar su postura sobre una cantidad de situaciones que sí tomaron mucho cuerpo y en la cual faltaba la voz de los trabajadores. No lo hicimos demorado, lo hicimos en el proceso que los trabajadores tenemos para hacer esa discusión. Lo que sí me gustaría es hacer un reconto por qué todo esto. Fundamentalmente porque los trabajadores hoy y el plenario departamental están en una discusión muy fructífera y sobre lo que va a ser para noviembre para nosotros, que va a ser el Congreso Departamental del PCNT, en el cual en ese proceso de discusión llegamos a poner la fecha que va a ser el 23, 24 y 25 de noviembre, en la cual se discutirá qué movimiento sindical tenemos, pero fundamentalmente qué movimiento sindical queremos de aquí en adelante, qué precisan los trabajadores para tener una vida más digna, que al final es eso lo que los trabajadores queremos. En medio de todo esto salieron algunas pautas que eran dadas en la propia discusión, como fue el tema del INEFOP. La resolución de los delegados del INEFOP son muy claras, son una resolución política cada uno de los organismos que tiene una representación, y como tal, nosotros en este proceso entendemos que también vamos a discutir todo el tema. En eso planteamos, y primero vimos que había algunas irregularidades de cómo se estaba trabajando dentro de lo que era el organismo, y la otra de que en medio de las pautas que pusieron los trabajadores en el organismo hubieran resoluciones. Lo que sí apuntábamos nosotros fundamentalmente era a que el INEFOP cumpliera el fin que nosotros, que por eso nació, que es la capacitación de los trabajadores y de las empresas, que por eso el aporte se da desde los trabajadores y las empresas. El organismo está integrado por cuatro, el cual representa el Ministerio de Trabajo, la Intendencia, los trabajadores y las empresas. Nosotros en esto lo que le planteamos fue cómo hacíamos, de que había una cantidad de pautas que habían quedado en esa discusión, no tenían resolución, y ahí estaba jugado lo que era fundamentalmente el buen vivir del trabajador. Teníamos capacitaciones para 1000 trabajadores de la naranja que todavía no salieron, y esos trabajadores hoy están en una situación muy jodida. Nos pasa con el tema de los arándanos. Nosotros tenemos propuesta de los trabajadores de turismo, en el cual una industria sin chimeneas, pero que tiene un desarrollo importantísimo en el departamento y que precisa también ponerse a la altura de lo que el servicio demanda, y los trabajadores son parte fundamental, y en esa parte fundamental donde los trabajadores tienen que tener también, frente a la demanda y al servicio que se exige, tener un sueldo digno, porque si no, no hay servicio que se cumpla si no tenemos un sueldo digno. A los trabajadores de la carne, fundamentalmente una tecnicatura sobre el tema de alimentos, en el cual el país hace muy poco dice que va a hacer exportación a Estados Unidos del ganado vino con hueso, y donde el ganado vino con hueso no tiene categorización. Entonces veíamos de la necesidad de tener estas pautas dentro del INEFOP, y fundamentalmente en un departamento donde también la desocupación es alta. Por eso nosotros, cuando vamos a hablar con la Intendencia, como lo vamos a hacer la semana que viene con las empresas, planteamos que el tema que íbamos a discutir era fundamentalmente el tema cómo salíamos juntos de esto, cómo hacíamos que ese organismo sea realmente resolutivo para los trabajadores. Y en medio de eso se dio la discusión de que sí entendíamos de que hubieron pautas de que no estaban en la forma y tiempo de que se deberían dar. Una de ellas es lo que se hizo como Estado público, que fueron los gastos en los cuales los trabajadores, según la denuncia de los gastos, que no eran de la forma
ni lo que el fin tenía. Por eso es que pedimos la reunión con la Intendencia. Entendíamos que también la responsabilidad de esto era el Intendente, y sobre eso fue que pedimos como plenario la reunión. Por eso también demoramos en lo que es la conferencia de prensa. Las resoluciones que se tomaron, o el planteo que hicimos nosotros, fue de que las irregularidades en un costo, en una empresa salteña de 30.000 pesos que estaba fuera de lo que debía ser, y que eso generó toda una discusión y toda una denuncia en la cual hizo de que lo que era el organismo fuera casi imposible seguir trabajando. Como tal, llevamos estas pautas a la Intendencia y luego a la patronal, a los patrones, a cómo nosotros a esto lo salvamos. Y sobre eso la Intendencia toma medidas, no la pide el PCNT porque la prensa lo está diciendo, que el PCNT pidió la renuncia del delegado. Nosotros eso decimos que no es responsabilidad del PCNT, es la responsabilidad de la Intendencia sobre lo que de aceptar o no la renuncia y de pedir la renuncia si la pidió. No nos hacemos responsables, pero tampoco está en el espíritu de los trabajadores buscar cabezas ni apuntar a un lugar que no se debe. En ese caso es que nosotros decimos que no somos responsables de la renuncia del delegado de la Intendencia. Sí, somos responsables de la exigencia de que la Intendencia defina políticamente qué va a hacer en el INEFOP, y sobre eso fue lo que discutimos. La Intendencia plantea y se compromete a hacer una línea en la cual el PCNT es la que nosotros estamos planteando y le decimos. Y en ese caso entiende que la definición es política, igual que nosotros, y cambia su delegado, a quien hoy nombraron, es que estaría en la línea de que el PCNT exige en el trabajo. La otra es que también lo planteamos de que hay una muy mala administración en todo esto. Si no hubiera pasado lo que pasó. Y fundamentalmente esos fueron los resultados que tuvimos. Ese es el planteo de que hace el PCNT, y sobre eso es lo que estamos trabajando. Ya Petico ha explicado casi todo. Nosotros, el objetivo de esta conferencia de prensa era poder esclarecer un poco lo que se viene manejando. Y desde el PCNT decimos que no nos sentimos responsables por la renuncia de funcionario de Los Santos, porque cumplimos con nuestro objetivo, que era controlar el funcionamiento. Las decisiones de renuncia o de pedido de renuncia corren por parte del intendente. Nosotros no tenemos injerencia en la intendencia, o sea que él es funcionario de la intendencia. Él tendrá que preocuparse por dar las explicaciones que correspondan, tendrá que preocuparse por demostrar todas las acusaciones que él ha dicho sobre un compañero del PCNT, donde lo ha tratado de coimero, y nosotros entendemos que no ha tratado al compañero de coimero, sino que él ensucia a todo el plenario, porque el compañero que estaba delegado no estaba delegado solo, es un compañero que los hemos designado nosotros, entonces por ende las acusaciones son al PCNT. Nosotros decimos que deslindamos todo esto porque abogamos, como decía Peteco, a poder tener un INEFOP distinto, un INEFOP eficaz, que atienda realmente lo que son las necesidades de formación profesional para los trabajadores de Salto. La situación laboral de Salto es muy complicada, y creo que la herramienta, o creo no, creemos nosotros y estamos casi convencidos que la herramienta para mejorar eso es por medio del INEFOP. Es dinero que se le descuentan a los trabajadores y esos dinero tienen que volver a los trabajadores. El INEFOP no es una casa de donaciones, no fue creado con ese fin. Nosotros siempre nos opusimos a todo tipo de donaciones. Esta se nos pasó o lo accedimos a ese pedido, y bueno, el compañero de Santos tendrá que explicar por qué autorizó él su gasto, pero no a nosotros. A nosotros no tiene que explicar nada, tiene que explicar a su superior, que en este caso es la Intendencia.
¿Ustedes de cuánto vienen constatando la irregularidad de la ley de Foc? Porque según el compañero habla de un tiempo hasta parte, hasta que pasó esto, una falta de dinero o de gastos en un comercio del centro, para, bueno, tal, en todo caso, la conferencia de prensa. Hay muchos puntos en el FOP que no podemos tipificar de delito ni de irregularidad, sino de cosas que no eran lo normal. En este caso concreto de la donación, estaba bien explicitado que era para artículos de limpieza, y nosotros pasado el tiempo pedimos un estado de cuenta en el Super Salto, y ahí salta donde están las compras en esas boletas que todo el mundo vio, que son alrededor de 36.000 pesos. Son dos boletas, una de 32.000 y algo y la otra de 3.000 y pico. Al ver que no se había comprado, no se había cumplido con lo que estaba establecido, fue que nosotros pedimos la reunión con la intendencia para ver si el intendente estaba al tanto de todo esto que estaba pasando. Lo demás es resorte de la intendencia. Nosotros no nos podemos hacer responsables, cumplimos con nuestra función, que era controlar, y bueno, lo demás te les dije, corre por cuenta de ellos. Ese dinero, ¿la intendencia tiene que devolverlo al INEFOC o queda por eso nomás? No, no se ha planteado todavía la devolución de dinero, no sé qué medidas tomará el intendente. Supuestamente... porque si era para un fin concreto. Claro, pero el argumento que hay, nosotros no lo vamos a cuestionar, que se usaron en el espíritu para que estaba hecha la donación, que era atender a familias inundadas. En este caso, se atendió a un grupo de jóvenes que estaban inundados en unos talleres, en la convivencia en Pueblo de la Valleja. Y por eso se les pagó la comida en esos 3 días que estuvieron allá. Hicieron una placita de esparcimiento en el pueblo. Del tema de la coima, me enteré que un representante del PCNT había denunciado a jerarcas municipales. ¿Eso ustedes lo pueden confirmar? Si lo hizo a título personal o como PCNT. Si lo hizo a título personal. Nosotros no lo hemos manejado todavía eso. Otro tema, ¿y el delegado del PCNT lo removieron, el que estaba integrando la comisión departamental? Para nada. ¿Va a seguir estando en el cargo? Él sí va a seguir estando en el cargo. Él cumplió con su trabajo, que fue contratar eso. Él no cometió ningún delito, ni ninguna irregularidad. No sé, queda a criterio de él si renuncia o no, pero digo, nosotros sigue siendo nuestro delegado. Toda la responsabilidad de la intendencia. Porque si o hay una investigación administrativa, pasa a la justicia o se devuelve el dinero, será la intendencia quien tiene que... Y será la intendencia la que tendrá que determinar cómo actúa de aquí en adelante. Yo creo que ya ha dado signos y pasos para intentar, por lo menos, dejar en claro el camino. La renuncia de los Santos, pienso yo que fue una buena señal del intendente de separarlo hasta que se esclarezca esto. Hay todo un proceso administrativo que corre por parte de la intendencia y nosotros no sabemos ni queremos saber. Escuchá, decía, según comentaba, el espíritu del INEFOC no es la donación, ¿no? Que señalabas vos. Y sin embargo dice que se hace la donación, que hay un cuestionamiento de Montevideo porque no correspondía a eso. Cuando se hace la donación, según está Pereira y gente del PCNT que eligen el supermercado ese donde van. Eso es lo que señaló de los Santos, ¿no? Fue así la cosa, y como sabiendo el PCNT que el INEFOC no es para eso, ¿por qué hace todo entonces la donación? Te cuento que el tema de la donación fue una que se manejó por parte de algún actor, pidió una donación al INEFOC de 100.000 pesos para llevar a cabo un espectáculo en beneficio de los inundados. ¿Quién pidió? Cultura de Intendencia. Nosotros nos opusimos a eso y dijimos que no, y se resolvió que los 100.000 pesos que iban a venir iban a ser donados en mercadería, o sea, en insumos de limpieza. La elección de Supersalto fue del propio Pereira, que eligió una empresa de Salto para hacer la compra. A los 100.000 pesos se le agregan 15.000 pesos más, que fue lo que donó Supersalto para ampliar ese barrio. Pero no fue que... Para poder especificar algo más. Primero de que... algunas aclaraciones. Digo, para sumar a la aclaración. Primero de que, como decía, el delegado va a seguir
y está en discusión del plenario los procesos, por eso digo, estamos en un plenario que va al Congreso, está definiendo política a largo plazo. Eso hace de que también las definiciones de ese tipo se van a dar. No es el momento. Segundo, que cuando se dice el tema de lo que el INEFOC tiene es una resolución jurídica que define claramente a qué se debe el INEFOC. El compañero lo aclaraba. Lo que sí tenemos, y los trabajadores en eso tenemos un principio que está mucho más alto que el jurídico, que es la solidaridad. Y en eso se basa uno de los tres principios fundamentales: la unidad, la solidaridad y la lucha son los principios de lo que sobre esto. En ese principio de la solidaridad está el espíritu que se tuvo, porque entendíamos, y así fue lo que dijo la central, de que los inundados en el momento de salir precisaban, y estos son los artículos que nosotros definimos de qué se precisa. La Intendencia nos da como explicación de que el espíritu que ellos ponen es usarlo para los inundados, y lo hace en un taller. Nosotros formalmente o legalmente no tiene ningún tipo de duda lo que hizo la Intendencia. Nosotros a eso no lo discutimos, decimos que no estamos de acuerdo con la explicación de la Intendencia, y lo que menos estamos de acuerdo fue cómo se administró este tipo de dinero. Como tal, lo que le pedíamos la explicación en este caso era por qué se había hecho. Se reconoce de que De los Santos no tenía experiencia, que De los Santos no había hecho en términos administrativos bien las cosas, como para poder levantar por lo menos tenía que haber firmado el PCNT y había firmado el centro comercial. En esas cosas es que la Intendencia toma las medidas que toma. Nosotros en eso, porque decía el compañero, no nos metíamos, es resolución de eso y el costo lo paga la Intendencia, no nosotros. Ahora, sí era de derecho poder tener esta conferencia de prensa, pero fundamentalmente, primero, para aclarar desde el plenario, y segundo, de que también hubieron declaraciones que no fueron del plenario y no nos hacemos responsables de las declaraciones que hicieron en el plenario. La otra es que también hubieron declaraciones de De los Santos, en la cual se confunde de cabo a rabo. Quiere culpar al que le llevó la carta y no al que la escribió. Acá la responsabilidad no es del PCNT cuando controla. Digo, en la responsabilidad de la resolución que tuvo el intendente. La responsabilidad del PCNT es controlar en aquello que pusimos el mejor espíritu de solidaridad para poder resolver el tema, y no lo hicieron en la forma que nosotros lo dejamos claro que se planteaba. Cuando tomamos conocimiento de lo que había pasado, pedimos las reuniones. De ahí salió en una cantidad de movida dentro de la Intendencia, en la cual nosotros nos hacemos ajenos, porque eso es rol del Intendente y de la Intendencia, no de nuestro sindicato. Nuestro sindical cumplió en tiempo y forma las medidas que tenía que tomar. Por eso hicimos la denuncia, pedimos la reunión, porque entendíamos de que lo que estaba en juicio no eran 30.000 pesos, sino era la herramienta que para nosotros es fundamental, que era que funcionara el INEFOC. ¿Se habla de la responsabilidad también de Yolanda Soria en el tema? La Intendencia en el informe saca del medio la responsabilidad de Yolanda Soria. Hasta hay un informe de técnicos porque hicieron el curso, que hicieron los talleres, un informe de psicólogo, de la parte social, sociólogo, lo cual nosotros decíamos que formalmente cumplía con todos los términos. Nosotros en esto a veces somos más gruesos para poder entender, y entendíamos de que formalmente estaba bien, pero eso es responsabilidad de la Intendencia a cómo sigue su estructura. Lo que sí le exigimos es de que este INEFOC así no puede seguir funcionando. Dejamos claro cuáles son los principios y cómo nosotros vamos a trabajar y en qué condiciones la Intendencia va a trabajar para él. En eso se comprometieron, en que van a trabajar en la línea que el presidente plantea, y la línea es que nombran a un delegado en las definiciones del intendente, que
tenga una visión del movimiento sindical, que tenga una visión de los trabajadores para poder seguir trabajando de la mejor forma. ¿Qué va a pasar con ese dinero que queda en el supersaldo? Todos hablan de 32.000 pesos, que está ahí. Nosotros estamos, por eso digo, en toda una discusión interna en la cual también define política. Y en esa está no solo retirar la plata, sino también en cómo. En este proceso tomamos las medidas y esto no vuelve a ocurrir, porque de nada serviría hacer toda esta discusión si luego o en un tiempo volvemos de vuelta a meter la pata. Porque acá la metida de pata no es un problema personal o de una cabeza, es que está el interés de los trabajadores. Por eso decía, hay 1.400 trabajadores relacionados con la citricultura y los arándanos que no tienen una respuesta y el INEFOP podía ser la respuesta. Entonces, como tal, eso es lo que nos preocupa y ese es el espíritu que vamos a poner en esta discusión. ¿Estaría segura de que la comisión departamental de INEFOP va a seguir funcionando? ¿Tienen la seguridad de que va a continuar, se va a constituir nuevamente o no? ¿O puede cambiar el organigrama de INEFOP a nivel departamental? El organigrama está definido jurídicamente, o sea, y lo que nosotros apostamos, por eso es la reunión, en esa estructura jurídica que es el INEFOP, ¿cómo hacemos para que funcione de todas las formas? Con eso apostamos al 100% que va a funcionar el INEFOP. Si no, no tendría sentido esta discusión, saldríamos cada uno a denunciar como queremos, entonces cada uno se cobra una cabeza. Y en medio de esto no tenemos resolución y pasaríamos a tener un problema político de estructura y no una resolución para que fue el fin. Por eso digo, el fin no es de cómo sale mejor el plenario o la intendencia o el centro comercial que dice que es un problema de nosotros. Es un problema de todos. Y como tal, lo que queremos nosotros poner arriba en la mesa del INEFOP es un problema